Bienvenidos de nuevo al programa Finanzas para Todos. Una semana más con todos ustedes intentando mantener su interés. Don Javier, don Miguel. Vamos con ello, ¿verdad? Vamos a ver si mantenemos, que venimos con mucha mantenemos alegría. a la audiencia. Sí. Un tema hoy creo que de interés general. El que más, el que menos tiene o ha tenido una hipoteca. Título de hoy: ¿hipoteca fija o variable? ¿Cuál es la mejor? Puede que ya no lo tengas, pero si alguien ahora va a pedir un préstamo para comprar una casa o para hacer algunas modificaciones, la cuestión clave es si elegir una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable. Y vamos a intentar resolver algunas dudas al respecto. De entrada, esto de las hipotecas no es café para todos. Según tus circunstancias te va a convenir una u otra. Pero para eso necesitas conocer cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. Vamos a ver lo principal que es tipo fijo y de lo que es tipo fijo y tipo variable, lo básico. En una hipoteca, un préstamo para una adquisición de vivienda, una hipoteca tipo fijo paga el mismo interés toda la vida del préstamo. Por ejemplo, un 4% del primer mes al último. En una hipoteca tipo variable paga el Euribor más un diferencial. ¿Qué significa esto? El Euribor es una cifra que cambia cada 6 meses y el diferencial es una cantidad fija que te ofrece el banco en el contrato. Por ejemplo, el Euribor más el 1%. Si este semestre el Euribor estaba en el 3%, el banco te cobra el 3% más el fijo, el 1%. 3 más 1, 4%. Y eso va cambiando cada 6 meses, normalmente. Hay un tercer tipo, que es la hipoteca mixta. Empiezas con un tipo fijo durante unos años, el que consta en tu contrato, y después pasas a una hipoteca variable hasta el final. Y he escuchado a algunos, incluso algunos anuncios de bancos, decir que estas hipotecas mixtas reúnen lo mejor de los dos mundos. Mi opinión es que si una hipoteca tipo fijo es interesante a 10 años, pues prácticamente lo va a ser para toda la vida del préstamo. Pero esa, por supuesto, es mi opinión. Ahora, datos importantes que tienes que conocer sobre el préstamo que vas a solicitar. Para empezar, el plazo. Lo normal en las hipotecas son plazos largos. La hipoteca fija suele ser de 25 años y en las variables se suele alargar un poco más, hasta los 35 o 40 años. Cuanto más años dure, por supuesto, la cuota mensual va a ser más pequeña, pero durante los primeros años vas a pagar mucho en intereses. Segundo, la cuota. Lo que pagas cada mes, que incluye una parte de intereses y otra que es una parte de devolución del dinero que te han prestado. En las hipotecas fijas ya hemos visto que es la misma cantidad cada mes siempre. Y en las variables va cambiando 6 meses según suba o baje el Euribor. Otra cuestión muy importante, las comisiones. Aparte de la cuota mensual, vas a pagar comisiones por la apertura del préstamo, comisiones por amortizar capital si resulta que puedes adelantar parte de lo que le debes al banco, una amortización anticipada. Comisiones si cambias la hipoteca a otro banco, comisiones por todos sitios. Unas te las cobran, otras no. Más cosas, las condiciones. Los bancos suelen ofrecer algunas mejoras en las condiciones si contratas con ellos algún producto, como por ejemplo contratar fondos de inversión. Incluso en muchos casos te obligan a que tengas domiciliada nómina o a que les contrates un seguro de vida o un seguro sobre la vivienda. Una más, la forma de pago, en teoría es cada mes, lo normal. Devuelve pues parte de lo prestado con sus respectivos intereses. Y a alguien se le ocurriría decir, dice, bueno, como cada vez voy devolviendo parte del préstamo, cada vez debo menos y cada vez tengo que pagar menos intereses. Eso, que se llama sistema alemán, tiene un inconveniente. Y es que al principio, que es cuando más necesitas el dinero, es cuando más pagas porque tienes que pagar más intereses sobre mayor cantidad. Pero en España, por lo menos en España, el sistema mayoritario se utiliza una fórmula para distribuir ese gasto en todos los años del préstamo, de forma que cada mes pagas la misma cantidad de principio a final, salvo las subidas y bajadas del Euribor, por supuesto. Y ahora la pregunta que hacíamos al principio, ¿es mejor una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable? Y la respuesta no es clara, es la que mejor se adapte a tus necesidades. En
En mi opinión, a tipo fijo si valoras la estabilidad o si te costaría asumir una subida imprevista de los intereses. Vamos, para el que no quiere susto y prefiere una hipoteca tranquila. Ahora, en este momento estas hipotecas suelen estar las mejores entre el 2 y el 3%, más cerca del 3% que del 2%. ¿Para quién son las hipotecas a tipo variable? Pues si tienes cierto riesgo a la tolerancia, a cambio de la posibilidad de que el Euribor vaya a la baja y pagues pocos intereses. Incluso también para aquellos que tienen capacidad para asumir una subida imprevista del Euribor. Aquí las mejores hipotecas en la actualidad están alrededor del Euribor más un diferencial que no supere el 1, algo menor que el 1. Con el tipo variable hay otra situación donde también resultan convenientes a tipo variable. Cuando vas a disponer en los primeros años del préstamo, que es cuando más interesa hacer la devolución, vas a disponer en algún momento determinado de dinero para devolver todo o devolver parte de ese capital prestado, porque la verdad es que ahorras más intereses que en las hipotecas a tipo fijo por amortización anticipada. Entre otras cosas porque las comisiones de amortización son algo menores. Para acabar, dos consejos. Si vas a contratar una hipoteca en Internet, puedes encontrar calculadoras hipotecarias que te desgranan todos los datos que ofrecen los bancos para calcular cuotas, para calcular intereses, para calcular TAE en lugar de tipos nominales. Y una última, que es la que hacemos siempre. Si puedes, asesórate con un experto en hipotecas que te trae cuenta. Ten en cuenta que aquí vas a estar pagando prácticamente durante toda tu vida. Y un buen consejo te va a ahorrar bastante dinero. Sí. Que no, me he acordado, Sebastián, cuando has dicho los préstamos que son de 25 años. En China lo hacían a 50 años y los hijos de los herederos en los tanatorios no sabían dónde subirse para colgarse. Sí, bueno, ahora ya ponen unas limitaciones que te ofrecen al número de años con una limitación. Lo pongas a los años que lo pongas, 25, 30, incluso 35 años, cuando acabes de pagar el préstamo tienes que tener un máximo de 75. Por lo menos la pareja más joven. Con eso se curan en salud, claro, pero yo por decirlo de alguna forma. Es bueno para el banco porque primero se apañan, el matrimonio se lo apañan seguro todo el año. Y mientras esté la hipoteca tienen que estar allí domiciliando todo, ¿no? Es decir, y les venden de todo. Yo creo que lo normal es tener toda tu operativa en el banco donde tienes lo normal. Pero también es cierto que hay bancos que por lo que sea no se portan bien o que no te mejoran las condiciones. No se adecúan a tu... O no te mejoran las condiciones de tu hipoteca cuando cambia el mercado. Hemos vivido tiempos en los que los tipos de interés de las hipotecas estaban muy altos, bajaron los tipos de interés y los bancos les ha costado muchísimo trabajo adecuarse a esos intereses o hacerte mejoras. Por eso existe la posibilidad de hacer novaciones o subrogaciones de préstamos, pero siempre van a arrastras. No van por delante como cuando te ofrecen la hipoteca, van detrás. Y eso a mí no me gusta, sinceramente. La verdad es que los préstamos son el sistema financiero actual y funcionamos con ellos, ¿no? Si no se podían disfrutar de muchísimas cosas. No podía, para decir que eso funciona así. Muchísimas cosas, no tanto ya en la cuestión personal de la vivienda, sino a la hora de montar un negocio. En todo. Pues sería imposible para muchísima gente no hacerlo a través de... Y afortunadamente pues están regulados. El origen de los préstamos viene de Mesopotamia, que habíamos... Todos los que nos escuchan habrán escuchado hablar de las tablas de Mesopotamia, que lo que hacían era unas tablas que cogían y decían trueque, es decir, que hacían un trueque y decir esto equivale a esto. Por ejemplo, un kilo de fruta a lo mejor equivale, de cierto tipo de fruta equivale a 5 kilos de carne. Es decir, que eran las tablas que tenían ellos para a la hora que tú no podías, que todo lo que había en las tablas es lo que tú podías coger, exactamente. Sí. Entonces ahí empezó y esa es la base fundamental de la esa. Ya empezaron el oro, curiosamente el oro no era un producto de lo que más valor tenía. La plata tenía mucho más valor que el oro en aquella época. Entonces ya se empezó con el trueque y este tipo de situaciones. Es decir, que la plata era más valiosa que el oro. Después en Roma
Roma, que lo copiaron de los griegos. Los romanos, ya sabéis que han sido por antonomasia banqueros. Entonces empezaron a utilizar la estrategia de Grecia y ellos ya empezaron a hacer los primeros bancos, ¿no? Y el primer banco que surgió en la época romana, os suena, se llamaba Argentari. Es decir, que fue ya el primer banco que nosotros hemos tenido aquí, Argentari, y todo eso, y se llamaba Argentari, ¿no? Entonces, pues allí ya la gente depositaba la moneda y lo primero que hacía era el cambio de moneda. Tú depositabas una moneda y ellos te la vendían al cambio con otro tipo de moneda, porque cada población tenía una moneda diferente, ¿no? Entonces ellos ya empezaron con el cambio de moneda. Después apareció el crédito, que era ya una situación que tú necesitabas dinero, ellos te cogían a ti el dinero, te pagaban un interés y después lo prestaban a ellos, lo que hace ahora la banca, lo prestaban a ellos, a otros clientes y le cobraban otro tipo de interés. Es decir, que a ti lo que hacemos ahora, depositamos el dinero, te dan un 2% y después ellos lo venden, se lo dan a otro y le dan el 4 o el 5 o el 8%. Es decir, que eso lo inventaron los romanos, se llamaba el creditum. Es decir, que ese es el primer sistema que en realidad es el funcionamiento de los romanos. Después, en la Edad Media, pues de alguna forma eso se prohibió, porque ya empezaron a haber fraude y a ver este tipo, y la Edad Media se prohibió. Y cuando ya empezaron a situarse otra vez en la economía, empezaron los judíos a hacer de banco y todo eso. Por eso a los judíos siempre se les ha dicho que eran usureros, porque sí, son los que empezaron de alguna forma otra vez con el sistema de la banca. Pero de todas formas la economía empezó cada vez con fuerza, y los viajes de Cristóbal Colón se hicieron con préstamos. Y claro, Carlos V, el emperador de Alemania, solicitó dinero a los nobles para sus temas de gobierno. Carlos V, ¿no? Y en la Edad Moderna, pues también en el siglo XVIII, pues también se crearon los bancos ya comerciales. También apareció en el siglo XX, empezaron las tarjetas de crédito, que ahora tenemos, y eran de papel solamente. Ahora ya sabes que son metálicas, de otro producto, que ya no es con el medio ambiente y todo eso, pero empezaron de papel. Y se llamaban Dinner Club. Esta gente se llamaban Dinner Club, ¿no? Entonces, que tenemos la historia. Y fueron ya además. En definitiva, el origen de los préstamos, pues, de la antigüedad, en la Edad Media pudieron subsistir gracias a los judíos, y ahora es la financiación más importante que hay. Se pueden pedir desde 300 euros y en 15 minutos lo tienes concedido. La ley 2009 de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o crédito hipotecario y de servicios de intermediación para la celebración de contratos, préstamos o créditos, publicado en el BOE número 79 del 1 del 4 de 2009, es lo que controla y legisla todo el sistema de compra y venta de préstamos con la banca. Sí. Es decir, que en esa ley es la que la van actualizando, y es la que hay que tener en cuenta a la hora de cualquier anomalía, o en el préstamo o en la concesión. Sí, que aquí hay muchísimas anomalías, sobre todo de compañías de crédito rápido. Claro, porque se abusan. Que han abusado con intereses realmente usureros. Pero esta ley es de rango superior y tienes que tener. Y tendría que organizarla, y si no, que se sometan a las consecuencias del acto. Pero es verdad, si ponemos a pensar, es que vivimos de los préstamos. Sí. Vivimos de los préstamos para comprar la casa, para comprar un coche, si no, no podíamos disfrutar de lo que estamos disfrutando. Incluso las propias administraciones viven de los préstamos para poder invertir. Necesitan préstamos para poder ejecutar obras y proyectos. Adelantos de su parte. Adelantos de su ingreso. Por eso se han creado tantos mecanismos. Del Ayuntamiento de Jaén, que es de los más endeudados que hay. Es de los más endeudados que hay en España. En el mundo. Bueno, y hablando de financiación de administraciones. Hablando de. Y después del entretenido paseo que nos ha dado Miguel por esa historia de los préstamos y la finanza, yo quiero hacer este tema. Estoy aquí por muchas cosas, y una de ellas es por hablar de lo que toca a mi ámbito, que en este caso pues es el terreno fiscal. Intento hacerlo de forma asequible. Por eso
este tema lo divido en dos partes. Una va a ser hoy y otra la próxima semana. En dobles dosis. Dobles dosis, sí, para que no haga Decía mi demasiada suegra. reacción. Bueno, voy a hablar de la renta del IRPF de 2024. Primero voy a exponer lo que son el mecanismo, mayormente el mecanismo, a grandes rasgos, unas cosas nuevas y algunas no siendo nuevas sí han sido poco usadas, y cabe esperar que al final no es que tenga la oportunidad de usarla o no, sino de que estará obligado a hacerlo. Con respecto a los rendimientos derivados de las actividades económicas, el sistema sigue siendo el mismo. Yo apenas lo he visto y sé de muy poquitos casos que hayan utilizado el sistema. Consiste en que en lugar de rellenar los datos de la actividad económica, que si esto por ingresos, esto por personal, esto por adquisiciones, esto por... pues cabe la posibilidad de hacerlo mediante los libros electrónicos. Para eso hay que tener un programa técnicamente compatible con el publicado por la agencia estatal. Hasta ahora yo todo lo he hecho tecleando, al igual que el 99,99% de las personas que conozco. Bien, también cabe la posibilidad de aplicar libertad de amortización, ahora explico qué es eso, para determinados vehículos nuevos. Estamos hablando de rendimiento de actividades económicas. Para vehículos nuevos que utilicen sistemas eléctricos, hay una variedad muy grande de sistemas, pues para esto se les da libertad de amortización tanto a los vehículos como a las infraestructuras de recarga de esos vehículos eléctricos. Libertad de amortización. Actualmente uno puede amortizar como quiera su empresa, que para eso es su empresa. Y si tú dices que esta silla va a aguantarme un año, estoy en mi pleno derecho de amortizarla en un año. Pero cuando haga cuentas con Hacienda, debo acomodar a las tablas que ella me da. Esto por ser mobiliario me dice Hacienda que puedo hacerlo a un 16% y yo no puedo meter como gasto lo que para mi empresa sí considero fiscalmente. Tienes no que lo puedo adaptarla a deducir. sus tablas. Bien, ese es el estándar. Hablo de libertad de amortización, es decir, que Hacienda se pliega a tu interés personal independientemente de la tabla cuando se trata de esta inversión. Vehículos eléctricos y la infraestructura necesaria para la recarga. Bien, por otra parte, se mantiene, siempre surge esta pregunta, aunque hay algunas más que tendrán que esperarse más tiempo para ser respondidas, y es el gasóleo agrícola, ¿este año deduce o no? Sí, el 35%. 35%. Gasóleo agrícola. Los fertilizantes, ¿deducen o no? Sí, el 15%, salvo novedad en contra o a favor, da igual. Y el rendimiento neto se sigue estableciendo para el ámbito que nos ocupa en el 0,26. Salvo, que es lo que ha ocurrido esto. estos años, que hay que esperar a ver Hay que esperar a última hora. De con... hecho, ya hay alguna declaración ya presentada y había que hacerla con el 0,26. Me refiero a comunidades de bienes que hay que comunicar hasta el 30 o el 31, perdónenme la diferencia que ahora mismo no lo tengo claro, el 30 o el 31 había que comunicarle a Hacienda quiénes son los partícipes de esa comunidad y en cuánto participan y cuánto les ha tocado. Claro, para saber cuánto les ha tocado tienes que saber cuál es el rendimiento neto, lo que nos lleva al 0,26, ¿de acuerdo? No obstante, habrá otro tipo de reducciones, que si el 5, que si el 10, que si el 15, ahora mismo el 5, punto. No hay nada nuevo en cuanto a eso. Aumentan las deducciones por donativos
y donaciones a actividades de interés con prioridad de mecenazgo. Hay por ahí una ley que es del 23 que establece cuáles son las deducciones que se pueden aplicar por esos donativos. También la deducción, que ya hemos hablado alguna vez de esto, las deducciones por inversión en la vivienda que tengan por finalidad el ahorro energético y estas historias, pues se amplían hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto ya lo sabíamos, pero ya es firme. En cambio, para las viviendas residenciales, para los edificios residenciales, se prorroga también hasta el 31 de diciembre de 2025. Como siempre, porque estas cosas, como no son parte estructural del impuesto, pueden ir manteniéndose y la más fácil variando. Con lo de la vivienda venimos así desde el 2023 al 2024 y luego los edificios residenciales ya vamos por el 2025. ¿Por qué? Porque son medidas que convienen. Y como convienen, se incentivan. Hasta que surja alguna otra circunstancia, lo que semanas pasadas decía Sebastián del tema de la información y la formación, hasta que el gobierno le salgan los números para decir, pues podemos hacer aquí o allí, tenemos que incentivar a esto o a estos hay que dejarlos de incentivar, en fin, lo que es una política económica y fiscal. Y también a título personal, también se puede deducir tanto la inversión en vehículos eléctricos como en las baterías y los puntos de recarga. Y un tema que está ahora también de actualidad, los paneles solares. Sí. Los paneles solares tienen un tratamiento aparte. Eso no es inversión. Porque lo que es de este tipo, no es inversión de este tipo. Porque lo que se trata es adecuar las viviendas para que maximicen eficiencia energética, para que sean más eficientes con la energía que se gasta. Los paneles solares tienen aparte sus consideraciones, que por cierto han fluctuado de una forma bestia, muy grande en el transcurso de 10 años, es una barbaridad los saltos que eso ha pegado. Aparte de que te estabas deduciendo algo por una inversión que podías, cuando resulta que la inversión que has hecho es obsoleta, gasta mucho, no es eficiente, hay que hacer nuevo cambio, nueva ley. Bien, respecto al borrador de la declaración de la renta, que también se puede hacer del patrimonio, se supone que a partir del día 2 de abril los ciudadanos podremos obtener el borrador de la agencia estatal. Bien, todos los contribuyentes podemos acceder a ese borrador. Ahora vamos a necesitar los siguientes datos que suministrarle al sistema para que nos los dé. O bien tenemos un certificado electrónico reconocido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y por tanto por la agencia, o tenemos una clave móvil, o tenemos un número de referencia. Lo menos engorroso en cuanto a facilidad de conseguirlo es el número de referencia, pero es lo más engorroso respecto de los datos que necesitas. Para coger ese número de referencia necesitas el NIF, que lo llevas en la cartera, la fecha de caducidad del DNI. Si esta fecha es de carácter permanente, sabéis que a cierta edad ya es in eternum el carnet, pues la fecha de caducidad es 1 del 1 de 1999. Bendito los ojos que lo vean. Y además colocar la fecha de expedición. Bueno, ya como la de caducidad no la puedes poner, pues tienes que colocar la de expedición. Y por último, necesitas el importe de la casilla 505 de la renta del año anterior, en este caso de 2003. Con esos datos... 23. ¿He dicho? 3. 2003, perdón, me he saltado 20 años. Sí, de la renta del año 2023. Sí. Con estos datos uno puede ver su borrador,
comprobar si las cosas coinciden con lo que uno tiene, llevarse alguna sorpresa, recordar que vendió un inmueble, no me acordaba, no sería la primera vez, ¿eh? A ver, los datos de tu renta. Vale, muy bien, esto es estupendo. ¿Has comprado o vendido algo? Yo no he vendido nada. Y miro el borrador y no hay nada. Vale. Y ahora, unos años después, llega Hacienda y le dice, oiga, que no me declaró usted que vendió una casa. Y dice, Javier, que no pusiste en la venta de mi casa. Digo, ¿cómo que no lo puse? Porque no me lo diría. Dice, no, pero si eso viene en el borrador. Y como Dios gracias, guardo los borradores. ¿En qué borrador? En este. Hacienda no me lo dice. ¿Tú no te acuerdas? ¿Qué quieres? Y bueno, eso es a grandes rasgos todo lo que nos espera de tipo de pero que todavía puede venir algo nuevo, ¿no? Puede salir algo nuevo. Sí. Y respecto de las actividades económicas, especialmente la agricultura, no me cabe duda de que saldrá algo nuevo. Algo, por pequeño que sea. Saldrá algo nuevo. Ahora tenemos cierta ventaja. Sabemos que el gasoil y los fertilizantes son deducibles. ¿Y en qué porcentaje? No como algún otro año que nos ha pillado a todo pasado. También sabemos que de momento es el 0,26. De momento. Y además de momento. Pero eso sí ha tenido... Eso siempre, todos los años. Todos los años ha tenido Todos los años. Por eso que nadie se precipite. No conviene en absoluto. No conviene en absoluto tener que hacer una declaración complementaria, una segunda declaración. Ya cuando o lo sepan ustedes, o su gestor o asesor, les diga, ya sabemos los números, vamos a hacerlo, hay que hacerlo cuanto antes. Por eso conviene estar atento a este programa, porque aquí tendremos las novedades al día. Es muy importante esperarse a última hora. Esperar a última hora, pero que aquí van a estar bien informados sobre este tema y para eso les emplazamos aquí en el próximo programa la semana que viene. Venga, hasta luego. El próximo día. Adiós.